Miramos el río Paraná desde siempre, ubicados en lo alto de las barrancas, en la costanera. La historia de este río nos sorprende al descubrir que no siempre el río estuvo ahí. De eso se trata este estudio que a continuación desarrollaremos. La gran cuenca del Plata, que incluye las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná, se comenzó a formar hace 300 millones de años. Fue durante la era paleozoica, cuando todavía existía un enorme continente denominado Pangea. Mucho antes del dominio de los dinosaurios sobre el planeta. Hace 66 millones de años, ya separados los actuales continentes, comienza a elevarse la cordillera de los Andes y esto va provocando el accionar de los pliegues de fondo sudamericanos. Comienza la formación de las grandes cuencas hidrográficas del continente tal cual las conocemos hoy día. Ya en el Cuaternario aparece el hombre y a posteriori el río Paraná comienza a navegar en diferentes direcciones. El río de la Plata no existía. La elevación de la cordillera de los Andes acciona los pliegues de fondo que provocan el río Paraguay. Formaba parte de la cuenca del río Amazonas. Hace 17 millones de años comienzan las ingresiones marinas, las cuales penetran al continente por las grandes cuencas del Amazonas y el Plata. Luego de la aparición del Homo erectus, el río Paraná comenzaba a trazar su camino hacia el Atlántico, produciendo los siguientes cambios. Los primeros caudales desde las afueras de la actual Brasilia, engrosando su volumen por el aporte del Río Grande, afluente procedente de las cercanías de Río de Janeiro, crecía en caudal con el aporte del río Paranapanema y llegaba al centro de la cuenca recibiendo al río Tieté, cuya cabecera se encuentra en la periferia de la actual ciudad de San Pablo. Con el encuentro del río Iguazú, ingresaba en el territorio argentino, pero en su camino hacia el sur, un impedimento basáltico lo desviaba hacia el este hasta desembocar en la laguna de los Patos, cerca de la actual ciudad de Porto Alegre. Posteriormente, lograba atravesar parte de ese basalto y llegaba al Atlántico en las cercanías del Río Grande. Antes de superar totalmente ese escollo mencionado, su rumbo cambia hacia el sudoeste y aprovechando la depresión de los esteros de Liberá, logra llegar, ocupando el valle del río Corrientes, a su actual cauce, que en esa época era ocupado por el río Paraguay, el cual había invertido su rumbo y sus aguas corrían ahora hacia el sur. El río Paraná llegaba así al mar, pero recorriendo la actual costa uruguaya hasta la ciudad de Punta del Este. Obsérvense los diferentes recorridos del río Paraná sobre la actual provincia de Corrientes.
Hace solo 20.000 años el hombre ya habitaba estas tierras. El Río de la Plata aún no existía. Una gran llanura aluvial formada por los sedimentos del Paraná ocupaba su actual ubicación. El río Paraná fluía por el actual río Paraná Pavón y Vicuí, distante hoy 30 kilómetros de la ciudad de San Pedro. Posteriormente, el cauce principal se desvió hasta las actuales barrancas para dividirse luego a la altura del actual varadero y formar el Paraná de las Palmas, que con rumbo al océano pasaría por las actuales barrancas de Belgrano, Parque Lezama y dibujando la bahía de San Borombón, todavía no existía, llegaba al mar en las cercanías del actual San Clemente del Tuyú. El Río de la Plata no existía, pero estos cambios daban lugar al nacimiento de las islas de las Lechiguanas. El nivel del mar se encontraba 25 metros abajo del actual. Estábamos en un período glaciar, uno más en nuestra historia como planeta. La temperatura bajaba, los mares en las altas latitudes se congelaban y provocaban el descenso de sus niveles. Hace 6.500 años, la Tierra elevaba su temperatura y el océano se elevó 6,5 metros sobre el nivel actual, decapitando esa llanura aluvial y ocupando el espacio del actual Río de la Plata. Una batimetría actual nos marca la topografía de esa llanura aluvial ocupada hoy por el Río de la Plata. Esta tabla muestra los ascensos y descensos de los niveles del mar en los últimos 20.000 años. Recordemos que en este lapso el hombre ya habitaba estas tierras. Así se vería nuestro río hace 6.500 años. El ancho del cauce superaría los 60 kilómetros. En la orilla opuesta a nuestra ciudad estaría la ciudad de Gualeguay. Un perfil entre ambas orillas tendría esta vista. Cuando el nivel del mar alcanzó la altura actual, el río Paraná tenía este recorrido frente a nuestra ciudad. Concreciones calcáreas y diversos factores fueron artífices del desplazamiento del cauce hacia el este. En el valle medio del Paraná encontramos una geomorfología muy importante para el desarrollo de la fauna itícola que hoy observamos. Las formaciones de las denominadas llanuras de avenamiento impedido que se encuentran en el Paraná medio entre Rosario y Corrientes, ya que éstas, de color amarillo, son los lugares de reproducción de especies como sábalo, boga, dorado, etc. Se trata de humedales que se aíslan del cauce en épocas de bajante, facilitando la cría de alevinos para integrarse al río cuando llegan las crecientes ordinarias. Esas formas de serruchos que se observan en el lecho son dunas de arena en el fondo de hasta 1 metro de altura que se desplazan en dirección a la corriente.
Estas se forman así. Y se ven de esta manera. Los movimientos del río Paraná han dejado marcas muy notorias aguas arriba. Ejemplo de ello son los rápidos de Apipé y las cataratas del Iguazú. Estas últimas se encontraban en la desembocadura del río Iguazú, en el río Paraná. Hoy se hallan a más de 20 kilómetros de este y siguen avanzando hacia el este. En el siglo XIX, hace solo 180 años, se libraba la batalla símbolo de nuestra soberanía nacional envuelta de obligado. Nuestro río Paraná, que hoy tiene un ancho de 1043 metros, en ese lugar. A mediados del siglo XIX, el Paraná tenía un quinto del actual caudal, por lo cual su ancho era de 715 metros aproximadamente, y se observan dos barrancas en su cauce en lugar de la única que hoy se visualiza. La velocidad de corriente era mucho menor debido al menor caudal. Los revisionistas históricos tienen nuevos elementos para contar nuestra historia. Otra singularidad producida por los cambios geomorfológicos del Paraná se observan al superponer este loteo que se realizó en la década de 1960 en nuestra isla de enfrente y su ubicación en la actualidad. Varios lotes ubicados en el sector norte hoy están bajo las aguas o sobre la isla emplazada en el medio del Paraná. Acercándonos a nuestros días, vemos cómo era la laguna de San Pedro a principios del siglo XX. Esta laguna no estaba conectada con el Paraná, acción que fue producida por el virrey Sobremonte al ordenar cavar un canal a pico y pala allá por el año 1790. El puerto de San Pedro, inaugurado en 1933, ya contaba con una conexión al Paraná totalmente modificada por su accionar. Y con esta foto aérea, tomada a principios de la década del 60, comienza la historia de la transformación de la laguna de San Pedro. En el año 1969 se realiza la apertura del canal Don Pablo y el desnivel entre la laguna y el Paraná provoca una entrada desmesurada de sedimentos a los cuales se suman los provenientes del riacho San Pedro. Los sedimentos que entraban por este canal comenzaron a depositarse en forma de abanico, formando bancos e islotes. Mientras tanto, los sedimentos transportados por el riacho San Pedro, conocido también como riacho Las Canaletas, se depositaban en la orilla este. La laguna creció hacia el norte. Este relevamiento realizado en el año 2001 cuantificó su crecimiento en 121 metros.
Estos restos de árboles encontrados con el río en estiaje, altura de escala del Club Náutico San Pedro igual a 0,80 metros, a 120 metros de la orilla, así lo validan. En esta imagen comparativa de los años 60 y principios del siglo XXI, se observan los cambios que tuvieron la isla Barbé frente al Club Náutico y la isla Victores, cuyo desplazamiento ocupó el antiguo cauce del brazo del Paraná. Este gráfico muestra la cuantificación de la sedimentación producida desde 1960 a nuestros días en la laguna. De 300. Esta imagen del año 2024 muestra la actual geomorfología. Si superponemos el perímetro que tenía la laguna en 1960, se vería de esta forma. Si nuestro río continúa con su comportamiento, la probabilidad estadística exhibirá este triste resultado. Y así. Este mapa muestra la ubicación de 32 represas construidas en la cuenca del Paraná en territorio brasileño. Cabe aclarar que solo hay una en territorio argentino, la represa de Yacyretá. En la década del 70 se estudió la posibilidad de construir una enorme represa en suelo argentino. Se denominó Paraná Medio y fue evaluada por científicos soviéticos. Y llegando al final de nuestra historia, cabe destacar un acontecimiento que hubiera modificado totalmente el paisaje que hoy observamos. Se trata de una obra faraónica que se intentó realizar en nuestro río, Paraná Medio. Para realizarla se planificó reducir los aportes de sedimentos del río Bermejo, ya que aportan el mayor porcentaje que acarrea el río Paraná aguas abajo. La obra en cuestión se denominaba Zanja del Tigre. Con ella, las aguas del Bermejo llegarían limpias al Paraná y este al río de la Plata con muy pocos sedimentos, facilitando un autodragado, mayor durabilidad de la represa Paraná Medio y aguas con transparencias que embellecerían los balnearios ribereños. Los estudios de impacto ambiental revelaron que la consecuencia de esta obra haría del delta un desierto árido y estéril, ya que los sedimentos son el aporte fundamental de nutrientes para la fertilidad de los suelos deltaicos. Esto nos debería enseñar que toda modificación antrópica tiene una respuesta que suele ser un boomerang para la vida humana. Desde nuestra laguna
al gran río Paraná.